Buenos días, hermano amado, hermana amada. No llegaste por casualidad hasta este momento. Tu corazón te trajo aquí. Hoy nos reunimos para comenzar el día en la presencia del Padre, para poner delante de Él lo que somos y lo que necesitamos, y para aprender, una vez más, a orar siguiendo la enseñanza que Jesús nos dejó en Mateo 6, 9 a 13, la oración del Señor que nos guía en adoración, provisión, perdón y protección. Si vas a quedarte hasta el final, te invito a suscribirte al canal, darle like para que este mensaje llegue a más personas, activar la campanita para recibir estas oraciones cada mañana y escribir en los comentarios Padre Nuestro si hoy te unes a esta oración desde lo más profundo de tu corazón. Antes de entrar en la oración juntos, quiero dejarte una clave práctica muy breve que nos sostendrá. Recordamos quiénes somos, hijos e hijas del Padre. Honramos su nombre con adoración y obediencia. Invitamos su reino a actuar en nuestras circunstancias. Rendimos nuestra voluntad a la suya. Pedimos la provisión necesaria para hoy. Ejercemos el perdón hacia quien nos ofendió y pedimos protección y dirección para no caer en tentación. Guarda esto como una brújula: identidad, nombre, reino, voluntad, provisión, perdón, protección. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti como tu pueblo, como hijos e hijas que necesitan de tu abrazo. Te adoramos, reconocemos tu santidad. Santificado sea tu nombre en medio de nuestras casas, en nuestras calles, en los lugares donde trabajamos y en los pensamientos que hoy nos turban. Que el eco de tu nombre transforme nuestro lenguaje y nuestro actuar. Que al pronunciarte, nuestros corazones se humillen y se eleven a la vez ante tu majestad y ternura. Padre, venimos a pedir que tu reino venga a nosotros, ahora. No pedimos un reino distante, sino que tu gobierno de justicia, paz y gozo se establezca en nuestra ciudad, en nuestras familias y en cada corazón que hoy te busca. Que donde hay confusión nazca claridad, donde hay enojo reconciliación, donde hay ausencia encuentro. Padre, haz que tu reino, que no es de violencia sino de vida, avance en medio de nosotros y nos transforme para que seamos agentes tuyos. Señor, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Enséñanos a desear tus caminos, a soltar nuestros planes cuando se oponen a los tuyos, a alinearnos con tu corazón. Ayúdanos a discernir tu voz entre tantas voces. Abre nuestros oídos al Santo Espíritu para que pueda guiarnos con paz en cada decisión pequeña y grande. Cuando la duda nos visite, que tu voluntad sea el ancla que sostenga nuestra fe. Padre, te pedimos nuestro pan de cada día. No solo pedimos lo material, pedimos alimento para el cuerpo, para el alma y para la mente. Danos hoy la fuerza para cumplir con lo que nos toca, la claridad para administrar lo que nos das y la gratitud para reconocer que todo viene de tus manos. Para quien enfrenta escasez, Padre, abre fuentes de provisión inesperadas. Para quien se siente exhausto, renueva fuerzas. Para quien trabaja en silencio, bendice su esfuerzo y multiplícalo según tu gracia. Señor, te presentamos nuestras heridas y nuestras necesidades de sanidad. Hay cuerpos que claman por alivio, relaciones quebradas que piden restauración. Mentes agobiadas por ansiedad y recuerdos que no ceden. Tómalas ahora en tus manos sanadoras. No prometemos ignorar el proceso ni reducir el dolor, pero declaramos que en tu presencia hay reparación. Sana donde hay enfermedad, trae reconciliación donde hay rencor, calma donde hay tormenta interna. Espíritu Santo, sopla con poder ahora sobre cada rincón enfermo de nuestra vida. Padre, confesamos delante de ti nuestras faltas. Reconocemos que hemos fallado en amor, en paciencia, en servicio, en palabras dichas sin cuidado.
te pedimos perdón y te pedimos ayuda para perdonar a quienes nos han herido. No queremos retener ofensas que nos envenenan, queremos liberar y recibir tu perdón que restaura. En la medida en que perdonamos, creemos que nos abres canales de gracia para recibir tu misericordia. Danos la fuerza de soltar y la humildad de pedir perdón donde haga falta. Señor, te pedimos protección para hoy. Protégenos del mal visible e invisible. Guarda nuestros pasos, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros pensamientos. Rechazamos la mentira y las acechanzas del enemigo. En el nombre de Jesús, reprendemos todo ataque que busca robar nuestra paz, nuestro sueño o la esperanza que nos sostienes. Cúbrenos con tu manto, ordena a tus ángeles que campen alrededor de los que hoy están vulnerables, enfermos o solos. Haz que nadie pierda la fe por falta de compañía. Envía consuelo y compañerismo en formas prácticas. Padre, declaramos nuestra identidad. Somos tuyos, comprados y llamados por tu amor. Que esta verdad no sea solo palabra, sino fuerza que transforme cómo actuamos. Donde hay vergüenza, imprime tu perdón. Donde hay inseguridad, afirma quiénes somos en Cristo. Donde hay dudas sobre nuestro valor, repítenos tu declaración. Somos tus hijos. Haz que caminemos en esa dignidad sin orgullo, con servicio y humildad. Señor de los cielos, traemos ante ti a quienes han perdido la esperanza. A los que hoy se sienten sin motivo para seguir, coloca personas que sean manos tuyas. Un mensaje, una llamada, una visita que restituya la esperanza. Que tu Espíritu sea el consolador en medio de la noche, la mano que levanta y la luz que guía los pasos de los que no ven salida. Queremos ser, Padre, también instrumentos de esa misericordia. Muéstranos a quién podemos acompañar hoy. Padre, te presentamos nuestras decisiones. Hay en muchos de nosotros decisiones postergadas, caminos que nos dan temor. Danos valor para obedecer cuando la obediencia requiere riesgo. Danos sabiduría cuando la prudencia pide pausa. Enséñanos a depender de ti en la elección y a confiar en tu provisión después del paso. Que nuestra fe se exprese en actos concretos, no en deseos tibios. Te pedimos, Señor, por los líderes, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Pon en sus corazones integridad y visión, que gobiernen con justicia y con servicio. Protégelos de la soberbia y del desgaste. Y te pedimos por la iglesia, por la comunidad de fe, que seamos sal y luz, hospital para los heridos, casa para los que no tienen casa, y voz que proclama esperanza. Unifica, Padre, nuestras diferencias en lo esencial, amor por ti y por el prójimo. Padre, declaramos guerra contra la opresión espiritual que quiere imponerse en nuestras vidas y en nuestro entorno. No porque nosotros tengamos poder propio, sino porque en Jesús tenemos autoridad para declarar su victoria. En el nombre de Jesús, rompemos pactos de miedo, renunciamos a hábitos que nos esclavizan, cortamos cadenas de pensamientos que nos limitan. Liberación venga ahora, Espíritu Santo, con tu fuego que purifica y libera. Señor, en medio de esta oración, te entregamos nuestros proyectos y nuestros sueños. Hemos cargado, muchas veces, deseos sin descanso. Te pedimos que pongas tu mano sobre ellos. Si estás de acuerdo con lo que anhelamos, hazlos florecer. Si no, redirige nuestro deseo hacia lo que realmente edifica. Enséñanos a esperar con paciencia activa, a trabajar con integridad y a dejar los resultados en tus manos sin ansiedad. Padre bueno, escucha especialmente por los que hoy sufren persecución, injusticia o discriminación. Sostén a quienes son maltratados por su fe, a quienes sufren por hablar la verdad, a quienes son silenciados. Que tu justicia personal encuentre camino en la historia y que tu paz sea redentora.
Consuela a los que lloran y da sentido al sufrimiento en manos de tu propósito de restauración. Te pedimos por los hogares, por niños que necesitan estabilidad, por parejas que atraviesan crisis, por padres que no saben cómo guiar. Que en cada casa haya un espacio de encuentro contigo, que la mesa sea lugar de compartir y perdón, que la palabra de amor se restituya donde hubo orgullo. Danos, Señor, sabiduría para construir hogares que reflejen tu familia. Señor, te pedimos por provisión para los que trabajan sin ver fruto. Abre puertas, concede oportunidades, renueva esperanza. Por los que han perdido empleo, trae redes de ayuda. Por los emprendedores, añade creatividad. Permítenos ser comunidad que comparte lo que recibe, que no mira con indiferencia la necesidad del otro. Padre, en esta mañana declaramos contra la ansiedad que intenta paralizarnos. Respiramos en tu presencia, inhalamos tu paz, exhalamos miedo. Ayúdanos a vivir un día a la vez, confiando en tu fidelidad que sostiene el presente. No minimices nuestras luchas, pero sosténnos con tu paz que supera todo entendimiento. Te pedimos por la sanidad emocional, por aquellos que cargan culpas antiguas, por los que no encuentran perdón para sí mismos. Escucha, Padre, el clamor que a veces no se expresa con palabras. Envía tu luz a los rincones donde la culpa se ha escondido y transforma esas heridas en testimonios de tu gracia. Señor, bendice a los que están en hospitales, a los que velan por enfermos, a los que trabajan en salud. Pon sabiduría en manos de los médicos, serenidad en los enfermeros, descanso para los cuidadores. Y donde tu obra sea la sanidad, te damos gracias. Donde el consuelo es el camino, que tu paz sea palpable. Padre, queremos ser instrumentos de reconciliación. Donde hay ofensas no resueltas, enséñanos a acercarnos con humildad. Donde hay resentimiento, mete tu perdón para que podamos restaurar vínculos. Dinos, por favor, a quién debemos buscar hoy, y dame valor para ser quien promueva la paz. Te pedimos ahora por los jóvenes, por sus dudas, por sus búsquedas. Protégelos de caminos que destruyen, presérvalos de la autodestrucción, dales mentores que reflejen tu vida. Que en medio de tantas voces su corazón escuche la tuya. Señor, te presentamos nuestras luchas económicas, que muchas veces nos roban la paz. Danos sabiduría para administrar, discernimiento para decir no a lo que nos endeuda, valor para hacer cambios necesarios. Bendice nuestros ingresos y que nunca falte generosidad para compartir con quien tiene menos. Padre, pedimos por restauración de relaciones, padres e hijos, hermanos, amistades quebradas. Si hay palabras que no se dijeron, danos tiempo y humildad para decirlas. Si hay heridas que no cicatrizan, pon sanidad. Queremos familias que edifiquen y no que destruyan, iglesias que reciban y no que condenen. Señor, acusamos la presencia del Espíritu ahora en nuestro medio. Mueve, renueva, confirma. Si hay promesas tuyas pendientes para alguno de nosotros, tráelas a la memoria y hazlas germinar. Actúa con libertad, pero sin espectáculo, con fruto, con paz, con madurez. No pedimos señales vacías, pedimos la obra real de tu Espíritu, que trae transformación. Padre, te pedimos humildemente por aquellos que han perdido fe. No los condenes, sálvalos con tu ternura. Usa a alguien de esta comunidad como puente, un mensaje, una oración, una acción concreta que revele tu amor. Que tu gracia sea más grande que sus dudas y que vuelvan a confiar en ti.
Señor, declaramos protección sobre los niños y adolescentes de nuestras ciudades, que no caigan en manos de quienes los usan, que encuentren escuelas y comunidades que los cuiden, que cada niño sienta que es amado por ti y por la familia que los rodea. Padre, confesamos que muchas veces intentamos controlar en lugar de confiar. Renunciamos a esa falsa seguridad. Hoy decidimos soltar el control en tus manos, que la paz de dejar sea mayor que el miedo a la incertidumbre. Enséñanos a orar con manos abiertas y ojos firmes en ti. Te pedimos por la libertad de los atrapados por adicciones, que se rompan ciclos, que reciban ayuda y que encuentren esperanza renovada. Envía equipos, programas, personas dispuestas a amar sin juzgar. Danos corazón para acompañar y no para excluir. Señor, te pedimos por los migrantes, por quienes dejaron su tierra buscando seguridad. Protégelos en su trayecto, provéeles lo necesario y añade a las comunidades que los reciben la gracia y la organización para integrarlos con dignidad. Padre, declaramos que la luz de Cristo brilla donde queremos que brille. Disipamos la oscuridad con tu verdad. Donde hay miedo, plantamos fe. Donde hay tristeza, invocamos gozo. Por la autoridad que tenemos en tu nombre, te pedimos que todas las obras del enemigo que atacan vidas, familias, iglesias y ciudades sean reversadas por tu gracia y por la acción de tu Espíritu. Señor, mientras oramos, sentimos tu cercanía como una brisa tierna. Permitimos que esa presencia nos envuelva. Manos que se aflojan, hombros que sueltan carga, respiraciones que se hacen más hondas. Gracias porque no oramos a un Dios lejano, sino a un Padre que inclina su rostro hacia nosotros. Te entregamos ahora cada necesidad en silencio. Respiremos juntos. Inhala paz, exhala carga. Permite que en este espacio Dios recoja cada nombre, cada rostro, cada secreto. Padre, tú conoces lo que no decimos, lo ponemos en tus manos. Confesamos nuestra dependencia total de ti. Señor, confirmamos que te damos gracias por lo que ya hiciste, por victorias pequeñas y grandes, por días rescatados, por manos que nos sostuvieron. La gratitud abre puertas para más gracia. Gracias por la familia, por el pan, por el trabajo, por la comunidad. Gracias por la vida que se renueva cada mañana. Padre, que nuestra oración no sea solo palabras, sino raíces que cambien nuestros actos. Muéstranos qué paso dar hoy para vivir lo que pedimos. Una llamada, una reparación, un acto de generosidad, un testimonio de perdón. No nos dejes solamente en sentimiento, haznos caminantes de tu voluntad. Señor, sellamos esta súplica con una proclamación de fe. Creemos que tú escuchas, que tú respondes conforme a tu sabiduría y tu amor, que obrará llegado el tiempo señalado por ti. Mientras esperamos, nos comprometemos a permanecer fieles, a orar, a hacer luz donde estemos, a amar sin medida. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro mediador, pedimos todo lo anterior. Que tu paz guarde nuestros corazones y nuestras mentes. Que tu compañerismo sea tangible en cada paso que demos hoy. Y por tu Espíritu que nos sostiene, declaramos amén y amén. Señor, todavía con el eco de ese clamor en nuestros labios, nos presentamos ante ti una vez más, esta vez pidiendo que tu presencia no sea un momento, sino una permanencia. No nos dejes volver a la prisa que disuelve lo que hoy sembramos en el alma. Haz que la paz que hemos respirado aquí se imprima en nuestra memoria, para que, al enfrentar la duda mañana, podamos volver a este lugar de tranquilidad y confianza.
Te pedimos por quienes hoy están próximos a tomar decisiones importantes, matrimonios que se acercan al altar, parejas que buscan reconciliación, padres que deben hablar con sus hijos. Danos palabras de verdad revestidas de amor. Concede sabiduría para elegir lo que edifica. Cubre con tu paciencia a quienes aún no tienen respuestas. Que cada paso dado esté acompañado por tu luz y por la paz que solo tú das. Padre, intercedemos por los enfermos entre nosotros, por los que sienten dolor en la carne y por los que cargan heridas del alma. Tú conoces cada nombre, cada diagnóstico, cada imposibilidad humana. Te suplicamos, toca cuerpos, restaura mentes, calma ansiedades. Si es tu voluntad, obra sanidad. Si tu camino es otro, da consuelo y sentido. Que la carne limitada no opaque la gloria de tu propósito eterno. Haz visibles actos de ternura de tu parte, manos que cuidan, voces que sostienen, medicinas que sirven, restitución que sorprende. Señor, te pedimos fuerza para los que trabajan en silencio, para los que sirven sin reconocimiento, voluntarios, maestros, obreros, enfermeras, pastores de pequeñas comunidades, quienes limpian y quienes cocinan. Fortalécelos cuando la fatiga aparezca, renueva su amor. Recuerda que tu recompensa queda en lo oculto y allí la multiplicas. No permitas que la amargura se asiente en sus corazones, que florezca en ellos el gozo de servir como sacerdocio santo. Padre, hay jóvenes aquí que buscan sentido, que sueñan y temen al mismo tiempo. Danos valentía para ser mentores y dales a ellos la osadía de creer en los sueños que tú sembraste. Abre puertas donde hoy ven muros, destruye las mentiras que los encadenan, que no eres un Dios de fracasos, sino de segundas oportunidades. Que cada joven encuentre en la iglesia un lugar seguro para equivocarse, aprender y levantarse. Señor, te pedimos por las familias fracturadas, restaura los lazos rotos, sana los rencores, revierte la soledad. Muéstranos cómo reparar lo que hicimos pedazos, danos la humildad de pedir perdón y la grandeza de perdonar. Que los hogares sean nuevamente refugios donde se respira respeto, diálogo y ternura. Bendice a los padres con discernimiento para educar con límites y con amor. Te pedimos por los líderes, que no gobiernen con mano dura ni con tibieza. Dales integridad, visión y temor reverente de ti. Líbralos del orgullo que enceguece y de la carga de la búsqueda de favor humano. Que ejerzan autoridad con servicio, que sean pastores conocidos por su cercanía y justicia. Bendice sus familias, protégelas y dales descanso. Padre, enciende en nosotros un espíritu misionero. No queremos encerrarnos en lo que ya conocemos. Abre nuestros ojos a los rostros de los que pasan inadvertidos, el vecino que sufre, el migrante que comparte su camino, el anciano que espera compañía. Haz de nuestra mano una extensión de tu compasión. Enséñanos a entrar en las grietas de la ciudad con humildad y sensibilidad, no con presunción. Señor, te rogamos por la paz en nuestras calles y plazas. Donde reina la violencia, pon el freno de tu misericordia. Protege a los niños que transitan sin guía y a los jóvenes tentados por caminos fáciles. Envía a quienes pueden ofrecer alternativas de trabajo, formación y acompañamiento. Multiplica los esfuerzos locales, trae colaboración entre manos dispuestas. Padre Santo, postramos ante ti nuestras finanzas, nuestras inseguridades económicas. Tú que conoces las necesidades antes de que las pidamos, provee conforme a tu grandeza. Abre puertas de trabajo honesto, bendice proyectos pequeños, corrige lo que está mal en nuestras prioridades.
Enséñanos a administrar con sabiduría lo que tú confías y a dar con generosidad aun cuando la mesa parezca escasa. Señor, libera a quienes cargan culpa insoportable, a los que piensan que ya no hay regreso. Tú eres el Dios que borra la deuda y que cubre con su perdón. Haz que el arrepentimiento no sea solo palabra, sino cambio de rumbo. Restaura dignidad, devuelve esperanza. Haz que el pasado no sea cárcel, sino lección que impulse hacia una nueva historia en ti. Te pedimos por la fe débil entre nosotros, reaviva la llama que se ha consumido, sorpréndenos con signos de tu gracia que confirmen tu cercanía. No pedimos presunciones ni fanatismos, pedimos firmeza, que la fe se sostenga en la verdad revelada y no en emociones pasajeras. Dame, Señor, un espíritu que persevera. Padre, bendice a los que estudian y se preparan, dales memoria, claridad, perseverancia. Acompaña a los maestros y a las familias en la tarea de formar, que no falte el alimento ni la guía. Protege a los niños en sus escuelas, que cada espacio de aprendizaje sea un lugar seguro donde florece el respeto por el otro. Señor, en esta hora ponemos ante ti las naciones. Tú conoces los entramados que generan pobreza y desigualdad. Ilumina a los que toman decisiones públicas con sensatez y con corazón. Abre caminos de justicia que favorezcan al débil. Usa a tu pueblo para ser sal y luz donde gobiernan y donde la ley busca equilibrio. Que la compasión cristiana no sea complaciente con la injusticia, sino laboradora incansable en favor del bien común. Padre, guardamos con especial cuidado a quienes hoy lloran un duelo reciente. Tú caminas con los quebrantados, no nos alejes de tus brazos en el valle de sombra. Sostén con palabras que traen consuelo, con presencia que no pretenda arreglar, sino acompañar. Envía amigos fieles, recuerdos que no duelan tanto, canciones que alivian el peso de la ausencia. Señor Jesús, aquí y ahora renovamos una entrega. No queremos ser cristianos de costumbre, sino seguidores decididos. Toma nuestras manos, pon tus planes en ellas. Si hay proyectos que no son tuyos, corrígelos o quémalos. Si hay caminos que tú nos pides andar, hazlos evidentes y danos valor para dar el primer paso. No permitas que la comodidad rija nuestras opciones. Te pedimos por la unidad entre nosotros, disipa soberbia, favoritismos y divisiones que disminuyen tu testimonio. Haz que aprendamos a hablar con verdad y a escuchar con humildad. Que el amor sea la base de toda corrección y la paciencia el contexto de toda exhortación. Enséñanos a celebrar dones distintos sin convertir la diferencia en motivo de separación. Padre, restáuranos en lo íntimo, en nuestras dudas, en nuestros silencios, en nuestros miedos a la exposición. Libéranos del temor al rechazo, que más nos importe agradarte a ti que a los hombres. Permite que la autenticidad florezca en tus hijos, que encontremos en la comunidad un espacio para ser reales y crecer. Señor, ora por la renovación espiritual que anhelamos, que tu palabra recupere su centralidad en nuestras reuniones, en nuestros hogares, en nuestra conversación cotidiana. Que la Biblia no sea un adorno, sino alimento. Que nuestras decisiones nazcan de tu revelación y no de criterios de moda o confort. Reaviva el espíritu profético para denunciar lo injusto y para anunciar esperanza. Padre, en el silencio de nuestros corazones te presentamos ahora aquello que no llegamos a decir en voz alta. Tú conoces los nombres, las situaciones, los vacíos. Respiramos juntos unos instantes, conscientes de tu presencia.
Recoge lo callado, Señor, y actúa con ternura donde la vergüenza impide hablar. Te pedimos por la fidelidad en lo cotidiano, en los trabajos, en las relaciones, en la honestidad. Haz que no vivamos de sobresaltos espirituales, sino de hábitos que reflejen tu reino. Orar con constancia, leer con disciplina, servir con humildad. Que nuestras pequeñas renuncias de cada día construyan una vida santa. Señor, envuélvenos en tu paz antes de dispersarnos, que la calma que hemos sentido aquí no sea efímera. Al salir, que caminemos como embajadores de tu reino, reconciliadores, misericordiosos, trabajadores de la paz. Que nuestras manos lleven ayuda y nuestras voces palabra de vida. Padre amado, sellamos nuestras oraciones con gratitud anticipada. Gracias porque ya estás obrando, aunque no veamos totalmente la obra. Gracias porque nos permites colaborar en tu misión. Gracias porque nos amas sin medida. Mantén en nosotros un espíritu expectante y humilde. Y ahora, Señor, antes de concluir este momento de encuentro, pedimos una bendición concreta sobre cada persona presente. Que tu favor descanse sobre sus hogares, que tu provisión llegue en tiempo justo, que tu gozo sea refugio en la adversidad, y que tu paz guarde sus pasos. Bendice sus manos para trabajar, sus mentes para discernir, y sus corazones para amar. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro mediador y amigo fiel. Amén. Quien quiera puede permanecer en silencio unos instantes, ofreciendo a Dios lo último que el lenguaje no alcanzó a nombrar. El silencio se prolongó unos instantes más, como si la casa entera sostuviera la respiración para que nada rompiera aquel contacto recién tejido con lo divino. Luego, con voz pausada y llena de ternura, uno de los pastores retomó la palabra. Amén. Gracias, hermanos, dijo. Gracias por ese regalo de presencia. No es menor lo que hemos hecho aquí juntos. Hemos hablado al corazón de Dios y le hemos dejado hablar a nuestras necesidades. Guardemos ese cuidado que sentimos ahora. Se hizo un leve movimiento entre la gente, manos que se apretaban, ojos que se enjuraban, una calma que parecía posarse sobre cada hombro. El pastor continuó, desplegando en palabras simples lo que la oración había sembrado. Lo que pedimos no es un acto aislado, es un impulso para nuestras vidas. Si hoy hemos pedido por la justicia, que nuestras manos y nuestras decisiones la acompañen. Si hemos pedido consuelo para los afligidos, que nuestras visitas sean tan puntuales como lo fue nuestra plegaria. Si hemos pedido renovación espiritual, que esa petición encuentre su respuesta en hábitos pequeños, en leer un pasaje cada día, en hablar con Dios antes de dormir, en sostener a un hermano cuando el miedo lo paraliza. Miró al grupo con cariño y añadió: Nadie de aquí está exento de dolor ni de dudas, pero tampoco estamos solos. Hay quienes pueden caminar contigo estos días, nuestros equipos de cuidado, los ministerios de acompañamiento y también las familias que han ofrecido su tiempo para recibir y sostener. Hoy, quien sienta la necesidad de una palabra puede acercarse. No es signo de debilidad pedir ayuda, es fruto de humildad y sabiduría. Se abrió entonces un espacio para avisos breves, no como un trámite, sino como una extensión práctica de la oración. Hablaron de visitas a casas, de una red de apoyo para quienes atraviesan enfermedades, de grupos que se reunían durante la semana para estudiar la Escritura y orar juntos. Cada propuesta fue presentada con un énfasis pastoral. Servir es prolongar la plegaria con manos y pasos concretos. Si alguien necesita ser visitado, llámenos, dijo otro de los líderes. Si hay familias que requieren ayuda alimentaria o compañía, tenemos un plan para acompañarlas. No dejemos que la oración quede sin obra. El tono no fue prescriptivo,
Fue llamado a la responsabilidad compartida. Luego, el pastor regresó al tema del corazón, la fidelidad en lo cotidiano. Pequeñas renuncias hacen la diferencia, explicó. No se trata de gestos grandiosos que duran un día, sino de constancia, orar una vez al día, perdonar en el momento en que la ofensa llega, elegir la verdad aunque cueste. Es en lo habitual donde se forja el carácter del discípulo. Hubo preguntas susurradas, dudas expresadas en voz baja. Algunos se acercaron al frente para recibir oración personal. Unos pocos se mantuvieron sentados, escuchando en silencio. El pastor invitó a los ministros que habían quedado disponibles a atender con discreción, manos que imponían una bendición, oídos que escuchaban sin juzgar, palabras que reparaban. Cuando se reanudó la asamblea, se propuso una breve lectura de la Escritura para sellar lo oído. Un pasaje sobre la paz que Jesús deja a sus discípulos, sobre la paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia del Señor. Las palabras leídas resonaron con naturalidad tras la oración. La paz os dejo, mi paz os doy. Y así, conectando con lo pedido, la comunidad sintió la cercanía de aquella promesa. Antes de la bendición final, se dedicó un momento a compromisos concretos. La comunidad fue invitada a escoger una acción esta semana: visitar a un vecino solo, participar en el grupo de oración, invitar a alguien a la reunión del domingo, ofrecer alimento a una familia necesitada. No fue una cadena de mandatos, sino propuestas que surgían del deseo de que la plegaria brotara en obras. El pastor señaló: el verdadero fruto de una oración pública no es el reconocimiento, sino la transformación. Que cada uno escoja algo que pueda sostener. No prometas imposibles, elige lo que tu realidad permite y cúmplelo con fidelidad. Entonces, con una noción más profunda, comenzó la bendición. Padre Santo, ahora que hemos hablado contigo, pedimos que tu paz nos guarde, que tu gracia nos acompañe en el regreso a nuestros hogares, que la sabiduría del Espíritu guíe nuestros pasos y que el amor sea la norma de nuestras decisiones. Bendice, Señor, a los que hoy se sienten solos, acompaña a los que sufren, fortalece a los que ministran. Que salgamos de este lugar con una paz que sea ofrenda y llamado a la vez. La congregación se levantó, algunos permanecieron de pie con las manos alzadas, otros con la mirada fija en el suelo. Hubo un momento de oración espontánea, de súplicas breves que brotaron desde distintos rincones. El pastor concluyó: vayan en paz, sean instrumentos de reconciliación y esperanza. Amén. Mientras la comunidad comenzaba a dispersarse con pasos serenos, quedó la sensación de que algo había cambiado, no desde fuera, sino por dentro. En varias esquinas del salón, pequeños círculos se formaron. Un par de personas se quedaron para hablar con quienes ofrecían oración. Otro grupo organizaba la logística de visitas. Algunos jóvenes anotaban direcciones para llevar comidas a familias necesitadas. La liturgia continuaba, ahora en la práctica. Afuera, la tarde avanzaba. Uno a uno, los rostros se mezclaban con la calle. Abrazos, palabras de aliento, planes que nacían de la plegaria. El sonido quedó atrás, leve, pero la intención ya se había enraizado, que la vida cotidiana reflejase la reverencia y la urgencia de lo que se había dicho a Dios. Quedó así dispuesto que durante la semana habría equipos disponibles para visitar, calls de oración nocturnos para quienes no podían salir y un encuentro especial el próximo domingo para quienes quisieran compartir testimonios de cuidado recibido. Las opciones eran varias y la invitación una sola: participar en aquello que la comunidad había pedido y que Dios, en su misericordia, empezaba a devolver. En el umbral del recinto, uno de los ancianos, con voz quebrada por la emoción, pronunció una última palabra personal.
No olviden que cuando uno cae, otro lo levanta. Cuando uno duda, otro ora. No caminamos solos. En la parroquia se formaron circuitos de cuidado. Algunos iban a casas, otros hacían compras. Un par se ofreció para acompañar a quienes tenían citas médicas. No fue una logística impersonal. Todo se hacía con nombre y rostro. Cada abandono de tiempo, cada visita, tenía la marca de una conversación que había nacido en la oración del domingo. Hubo también encuentros más pequeños y profundamente íntimos. Marta, una joven voluntaria que se ofreció a cocinar, pasó horas en la casa de una madre soltera llamada Verónica, cosiendo botones y escuchando relatos que parecían no haber encontrado oído antes. Verónica habló de la vergüenza de pedir ayuda, de la culpa por no dar más y de cómo en medio de la noche había rezado con la misma palabra que la comunidad había usado el domingo: Señor, que tu paz nos guarde. Marta no ofreció consuelo doctrinal, ofreció compañía, un poco de tiempo y al final una lista de teléfonos útiles. En un hospital cercano, uno de los ministros atendió a una mujer que se aferraba a la respiración y a la memoria. El ministro simplemente permaneció allí, sosteniendo la mano temblorosa, recitando en voz baja aquello que la comunidad había pedido en la bendición. Nadie prometió curación inmediata. Hubo, en cambio, la entrega de una presencia que dijo: no estás sola en esto. Mientras tanto, el grupo organizador preparó el encuentro del domingo siguiente. No sería una mera lista de testimonios, dijeron, sino un espacio donde contar cómo la plegaria se había transformado en actos. Se escribieron horarios, se mandaron mensajes anónimos para invitar a quienes pudieran testificar y se dispusieron voluntarios para cuidar a los niños. Se pensó en café, en sillas, en música discreta para acompañar las entradas. La logística era sencilla, la intención clara: que las historias de cuidado circularan y enriquecieran la comunidad. En la mitad de la semana, una llamada llegó al pastor. Un joven, Mateo, que había asistido por primera vez el domingo anterior, quería contar algo. Acudieron a un pequeño café. Mateo habló de una pelea reciente con su padre, de palabras que no podían deshacerse y de la culpa que le despertaba no poder decir perdón. El pastor le escuchó con paciencia y le propuso un ejercicio casi litúrgico: escribir la carta que no se había atrevido a pronunciar y, si podía, leerla en voz alta en algún lugar seguro. Mateo lo hizo, respiró, habló y al concluir dijo que algo se había soltado. No fue una reconciliación completa, fue un paso hacia ella. Cerca del cierre de la semana, la comunidad se reunió en un círculo más pequeño para orar por la reunión de testimonios. Había nervios porque contar lo íntimo delante de otros no es fácil. También había gratitud. El anciano que había hablado en el umbral se sentó entre los jóvenes y su voz, ladeada por la emoción que aún le marcaba el timbre, fue una de las primeras en hablar. No pidan ser héroes, dijo, pidan ser fieles. La frase, dicha con humildad, volvió a encender la convicción que había guiado la asamblea: la constancia más que la grandiosidad. La noche anterior al encuentro, la iglesia brilló de otra manera. Algunas mesas se montaron con pan y agua. Tarjetas con nombres de quienes darían testimonio fueron dejadas sobre la mesa del púlpito, y las luces se atenuaron para crear un clima de recogimiento. En la sacristía, el pastor repasó el orden: una bienvenida breve, unas palabras del anciano, los testimonios, un tiempo de oración y la invitación a participar de las acciones concretas durante la semana. No se trataba de un espectáculo, era una conversación que la comunidad se daba a sí misma para seguir en el camino. En la entrada, un puñado de personas se quedó formando un corredor de manos entreabiertas, no para aplausos, sino para recibir y sostener a quien gritara su verdad en voz alta. Algunos aún dudaban si hablarían, otros se preparaban a escuchar. Afuera, la noche era clara y una brisa suave extendía el olor de árboles cercanos.
Alguien encendió una vela en la ventana del salón. Su luz pequeña parecía recordar que, aunque la tarea fuera extensa, había una fuente presente que no se agotaba. Antes de que abrieran las puertas para el encuentro, el pastor se quedó un momento solo en el púlpito, con las manos apoyadas en la madera gastada. No era un instante de soledad triste, sino un recogimiento quieto, como quien reza por la comunidad que camina. Pensó en los nombres que había escuchado durante la semana, en las voces que habían llamado por la madrugada, en las manos que habían franqueado puertas. Pensó también en la fragilidad de todo intento humano y en la necesidad de confiar que, en manos de Dios, no sería en vano. La puerta se abrió. Un murmullo cálido llenó la sala. Algunos entraron con pasos temblorosos, otros con rostros serenos. La luz de las velas proyectó sombras largas en los bancos. El anciano se levantó y con voz que se afirmaba en la reunión anterior, dijo apenas unas palabras para invitar al silencio y a la escucha. Las primeras manos se alzaron para quienes querían orar antes de comenzar. Las personas se miraron, respiraron juntas, y entonces, en ese momento suspendido entre lo que había sido la semana y lo que aún estaba por decirse, las palabras empezaron a llegar. Primero un susurro, luego una voz que tomaba valor. La primera historia aguardaba en labios de quien, hacía pocos días, había recibido una visita y en la visita había encontrado el impulso para perdonar. El silencio se volvió expectante, como si toda la sala se contuviera para oír la verdad que transformaría, una vez más, la oración en vida. La mujer se levantó despacio cuando la luz la señaló. Tenía las manos aún tibias por el café que había dejado sobre el banco. En la mesa, una tarjeta con su nombre temblaba entre las velas. Su voz al principio fue un hilo, como quien mide cada palabra para que no desborde a los demás. Pero al avanzar se hizo más firme y clara. Hace una semana, dijo, vino a verme alguien que yo no esperaba. No era un pastor ni un amigo de la iglesia. Era la vecina de la casa de enfrente, la que se había ido sin despedirnos hace años. Tocó la puerta a la hora en que yo pensaba que no vendría nadie más. Por si acaso no había ido al mundo con toda esa rabia, me dijo. Nos sentamos en mi cocina. La casa olía a pan y a lavanda. No hablamos de grandes cosas. Ella pidió perdón por lo que dijo cuando mi esposo murió, por las cosas que se dijeron y que no se pudieron borrar. Yo llevaba años repitiendo lo que sostengo en el pecho, una antorcha que me hacía sentir más viva y a la vez más cortada. Aquella tarde le contesté con una carta que no había escrito para nadie, y cuando la leí en voz alta, me sorprendí a mí misma. La ira estaba más pequeña. No fue una reconciliación con la historia, fue un abrir un hueco donde la historia se pudiera volver algo menos áspero. Y ahora sé que puedo seguir. Un suspiro largo recorrió el círculo. Alguien dejó escapar un leve aplauso que enseguida se transformó en silencio para no interrumpir la verdad recién dicha. El anciano asentía con la cabeza, como confirmando una ley antigua. Perdonar no borra la herida, la cambia de lugar. Después habló Mateo. Su voz conservó el mismo temblor de la carta que había leído en el café, pero ahora las palabras parecían ponerse en orden por primera vez frente a otros ojos. Escribí una carta para mi padre, confesó. No la mandé. La leí en un lugar donde me sentí seguro. Esta semana lo llamé. No fue una película donde todo se arregla en un abrazo eterno. Fue una conversación de 20 minutos en la que hubo silencio, a ratos lágrimas y a ratos risa rota. No salió todo como yo quería.
No vino el perdón instantáneo, pero algo se soltó. Cuando colgué, supe que la culpa ya no me gobernaba por completo. Puedo intentarlo. Unos jóvenes se miraron entre ellos. Uno, que hasta entonces había mantenido la postura de quien observa desde lejos, se levantó y dijo que él también había empezado a hablar con su hermana tras mucho tiempo sin cruzarse una palabra sin acusación. No era la primera reconciliación del lugar, pero cada una tenía su forma, pequeña, vulnerada, verdadera. Vino después una historia distinta, pero afinada al mismo concierto de valentía. Una madre joven contó cómo la comunidad se había hecho presente cuando su hija estuvo enferma. Habló de comidas dejadas en la puerta, de oraciones murmuradas en voz baja, mientras se confiaba el móvil encendido para avisar novedades. Fue simple y concreto, el gesto de quienes se sentaron en bancos de madrugada para acompañar una vigilia se volvió testimonio de que no se estaba sola. La sala fue formando una trama de experiencias, confesiones humildes, pasos tímidos hacia la reconciliación, favores hechos sin anuncio. Nadie buscaba solemnidad, pero la solemnidad llegó igual, porque hablar de lo que duele obliga a una seriedad delicada. El pastor escuchó, su mirada junto a la del anciano, sin interrumpir. Cuando tomó la palabra, lo hizo para subrayar lo que se respiraba. No se trata de héroes, sino de fidelidad diaria. Cada acto pequeño que hoy han contado, dijo, es una semilla. No porque garantice lo que vendrá, sino porque en ese gesto ya está la verdad de lo que buscamos, seguir caminando juntos. No hay una receta para el perdón, pero hay compañía para el camino. Al terminar, invitó a quienes quisieran a acercarse adelante, no para hablar de inmediato, sino para alguien poner una mano sobre el hombro, para que el silencio tuviera un rostro que lo sostuviera. Uno a uno, algunas personas se levantaron. La luz de las velas reflejaba rostros que se movían con cuidado entre los bancos. En la puerta, sin que nadie lo hubiese planeado, quedó una figura parada que observaba desde la penumbra. Era un hombre de mediana edad, la camisa ajada, las manos en los bolsillos. Nadie lo conocía por nombre, pero su presencia interrumpió la secuencia con una pregunta muda: ¿entrar o no entrar? El hombre permaneció unos instantes, como si pesara la decisión. Luego, con paso lento, cruzó el umbral. Algunos contenían la respiración. Él no habló al principio. Buscó un lugar en el fondo y se sentó, mirando las velas. No le pedimos que se levantara. La comunidad lo recibió sin exigir historias. A veces, la simple presencia de alguien que llega ya es una apertura. La jornada siguió hasta que la lluvia de testimonios pareció transformarse en un propósito tangible. Coordinar más visitas, sostener la mesa de café, llevar pan a quienes no podían salir. No se anunciaron grandes proyectos, sino compromisos pequeños y concretos. La noche fue cerrando sus pliegues con una oración breve, en la que no se pedían milagros, sino capacidad de permanecer. Cuando las luces se apagaron y la gente comenzó a salir, se notó en los pasos una diferencia. Alguien que antes llevaba la culpa como un peso, ahora la cargaba con manos prestadas. Afuera, la brisa seguía fresca. El hombre del fondo salió sin prisa, como quien lleva consigo una posibilidad nueva. Algunos lo vieron marchar hacia la calle iluminada por los faroles, y sin palabras supieron que aquella presencia no era el final de nada, sino el comienzo de algo que se decidiría en los días venideros.